Sí, la verdad es Yo no sabía que Zoom tiene opciones avanzadas, fíjate. que es una pasada. Esto Me he es... quedado en la parte, me he quedado en la parte básica, Xavi. Sí, no, yo me quedé en la pizarra. O sea, allí me quedé yo. Espérate, porque no me deja. No me deja. A ver Bueno, si va a ser algo de la configuración. De todas Xavi, ¿la estás maneras, grabando tú? sí, están grabando los dos, Antonio Eh, también. O sea, que no te sí, preocupes, que O hay sí. dos sea, que copias. Antonio puede grabar y yo no. Muy ¿Has Sí. bonito. visto lo que son las cosas? Muy bonito. Por eso se ha escondido. Para Por que eso tú se ha escondido veas. Antonio. Tú Por me eso no. quieres, tú me quieres. Sí, Zoom Claro. le sí. quiere, es por las nueces. Bien. Sabiendo que Antonio Venga. está grabando y que Xavi también, me siento tranquila. Yo les dejo a ellos y ya se encargarán de compartirme la grabación. Gracias, chicos. De verdad. Bueno, primeramente, quiero dar las gracias. ¿Quién me está cambiando la pantalla a vista orador? No me fijes, luego ya me fijaré yo. Gracias. Que quiero veros. A mí me gusta veros cuando hablo con vosotros. Si me veis que miro así de lado, es que os tengo aquí. ¿Sí? Bien. Quiero dar las gracias primero a Charlie por esta presentación tan cariñosa que me ha hecho. Para mí es un placer estar aquí hoy. Para mí, como él ha dicho, es una pasión dedicarme al desarrollo personal. Lo es desde hace 8 años ya. Pero también es una pasión enseñar, ¿no? Y ayudar, acompañar a otros profesionales cuál es el camino que yo he recorrido para llegar hasta donde he llegado. Y esto es lo que quiero compartiros hoy. Voy a compartiros, que eso creo que sí que puedo, compartir pantalla para que veáis mi presentación. He probado antes y me parece que sí que me deja. ¿Sí? Si me hacéis un gestito así, si veis mi pantalla, os lo agradezco. Genial. Pues vamos a comenzar entonces esta charla que hemos llamado de autoempleada a empresaria de éxito, que es exactamente el camino que yo he recorrido en estos últimos años y que he acompañado a recorrer a otras personas. Para aquellos de vosotros que no me conocéis, soy Paloma Fernández, mentora emocional y mentora también de emprendimientos SER. Emprendimiento ser, ¿qué significa? Emprender desde quién eres, por supuesto, pero también que tu emprendimiento sea sostenible, equilibrado y rentable. Porque sin esto, por mucho que tú quieras ayudar, llegará un momento en el que no podrás seguir sosteniendo tu negocio. Sé que es una hora un poco rara, para mí es una hora menos que para vosotros porque estoy en Canarias y a veces el cerebro necesita que nos despertemos. Yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿te compensaría estar aquí hoy, este rato y prestar atención si yo te fuera a enseñar un camino que te permitiera vivir muy, muy bien de tu negocio de desarrollo personal, salud o bienestar, sin tener que dedicar horas a las redes sociales y tampoco escribir mails? ¿A quién de vosotros le apetece este plan? Bien, el cerebro ya se nos ha despertado un poquito, que esto es algo que necesitamos. Además, yo quiero agradecerte especialmente que me acompañes aquí en directo. También quiero agradecer a todos aquellos que luego vais a sacar un rato para ver la grabación y quiero agradeceroslo con varios regalos, 3 en concreto, porque al cerebro el 3 es un número que le gusta y le gusta mucho. Primer regalo, la grabación, la vais a tener todos, ¿sí? Entonces os invito a que en vez de estar tomando notas, bueno, pues estéis más en voy a escuchar, voy a ver dónde puedo aplicar yo esto que Paloma está diciendo, voy a ir analizando lo que Paloma está diciendo en mi negocio para que luego, cuando finalicemos, pues podamos hablar y os pueda aportar soluciones reales. Voy a pedir, por favor, a quien esté de coanfitrión que desactive la campanita cada vez que nos entra alguien y también que silencie los micros y así la grabación se queda clarita. Gracias. Como os digo, tengo 2 regalos para vosotros, para todos, por agradecer que estéis aquí, por agradecer que luego veáis la grabación. 2 regalos, a mí me gusta hacer regalos siempre útiles. ¿Qué os voy a contar hoy? Pues os voy a contar un camino de 5 pasos, un camino de 5 pasos sencillos, que a mí y a otras personas a las que yo he acompañado nos han llevado a tener un negocio que es sostenible en el tiempo, que nos permite llevar además nuestra vida personal y disfrutar de ella, y además es rentable, nos permite vivir muy bien de nuestra pasión. Y sé que seguramente estás harto o harta de escuchar que para que tu negocio funcione necesitas
una base de datos con miles de contactos, o necesitas un montón de seguidores en las redes sociales, o necesitas una publicación que se te haga viral, o un embudo de ventas automatizado, o estrategias de marketing, la última que haya salido en el mercado. ¿Quién piensa que esto es fundamental para que su negocio crezca en este momento? Bien, veo manitas arriba. Estupendo. ¿Todo esto es importante? Sí. ¿Pero es imprescindible? Bueno, depende de en qué punto esté tu negocio. Pero lo que sí que es imprescindible al 100% es que no te boicotees, que dejes de sabotearte tú a ti misma o a ti mismo, que aprendas cómo mostrar tu valor único para diferenciarte de otras personas que hagan algo similar que tú. Por supuesto, que te mantengas conectada con quién eres, con tu esencia, con tu propósito, y no por entrar en el juego de las redes sociales o entrar en el juego de las estrategias de marketing dejes de serlo. Es muy importante que equilibres tus energías, la masculina y la femenina. ¿Por qué? Porque en desarrollo personal somos muy de dar, 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 dar y dar. Y estamos muy en nuestra energía femenina. Pero para que un negocio sea sostenible y funcione, también necesitas subir tu energía masculina. Por supuesto, necesitas conocerte a ti misma y conocer a tu cliente, pero conocerlo en profundidad. Lo vamos a ver dentro de un ratito. Y necesitas aprovechar los recursos que tienes. Esta semana pasada he estado hablando con muchos de vosotros, gracias a todos los que me contestasteis a mi mensaje y me aportasteis cuáles eran vuestras inquietudes. Y algo que hemos escuchado bastante es que no me siento preparada para ese síndrome del impostor. Bueno, pues es más importante que pongas en marcha los recursos que tengas a que te esperes a que todo sea perfecto. ¿Por qué? Porque los que no tengas los puedes ir adquiriendo con el tiempo. Y también es importantísimo y fundamental el hecho de que tengas una estructura que sostenga tu negocio y un plan a largo plazo. Sin todo esto, tu negocio no es sostenible, no es escalable y probablemente vas a entrar en las estadísticas que te voy a decir dentro de un ratito. ¿Qué tengo hoy para ti? Pues 3 cosas muy claras. Primero, mi historia, clarita. Emprender no es un cuento de hadas. Emprender es un camino y si se siguen los pasos adecuados, se tarda menos que si te vas perdiendo por el camino. Yo te voy a contar mi historia y mis pasos. Te voy a contar hoy también esos 5 pasos uno por uno que yo di y que me han permitido facturar al año más de 100.000 euros teniendo un único producto de desarrollo personal. Solamente uno. Y te voy también a abrir un espacio para contestarte a tus preguntas. Mi experiencia de 34 años como emprendedora, como empresaria, puesta a tu servicio. Es importante que sepamos cuál es la realidad del sector. La realidad de cualquier negocio en España es que prácticamente más de la mitad de los negocios en España que están abiertos hoy van a estar cerrados dentro de 3 años. Un 7% cerrará antes de 5 años, un 16% antes de 10 y solamente 1 de 4 de negocios estará abierto dentro de 10 años. Para que veamos esto muy clarito, muy clarito, muy clarito. Mira ahora mismo a quien tienes arriba, abajo, a tu derecha y a tu izquierda en esta sala. 2 de los que tienes ahora mismo a tu alrededor, en 3 años ya no estarán aquí. El tercero cerrará antes de 5 años. Y solamente 1 estará aquí dentro de 10 años. Es una estadística dura, ¿eh? Hay que planteárselo muy bien. ¿Qué hace la gente que está abierta durante tanto tiempo? Algo están haciendo que el resto de la gente no hace. En desarrollo personal, los datos son incluso más duros todavía, porque no es el 50% quien cerrará antes de 3 años, es el 80%. Y el 90% en 3 años estará trabajando en algo que no tiene nada que ver con desarrollo personal. Y no sé a ti, pero a mí esto me parece muy, muy triste. De los que siguen trabajando desarrollo personal, porque claro, no consiste solo en estar, consiste en estar y en estar bien. Hay una estadística de ICF que dice que solamente el 27% de
la gente que trabaja desarrollo personal se dedica a ello profesionalmente. Es decir, puede dejar cualquier otro trabajo que tenga, se dedica solo a esto y además gana bien. Pero el 80% de esa gente, es decir, 8 de cada 10, están facturando 27.000 euros al año. Que bueno, puedes decir, no está mal, ya, pero es que eso lo puedes ganar trabajando para otra persona. Cuando tú emprendes, estás buscando otras cosas. Y lo que es aún más duro, 7 de cada 10 coaches trabajan más de 60 horas semanales. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que estás ganando como si trabajaras para otra persona trabajando mucho más. No sé si para ti esto tiene sentido. No sé si esto está sucediendo en tu vida, pero de verdad que para mí no lo tiene. Yo también entré en desarrollo personal para ayudar, pero tenía muy claro que si esto no era sostenible en el tiempo y si esto no me ayudaba a pagar mis facturas, yo no iba a poder seguir ayudando. ¿Qué es lo que a mí me hace estar, afortunadamente, en las estadísticas de más de 10 años y en las estadísticas de, bueno, lo que no está aquí, ¿no? De trabajar tantas horas y de facturar menos de 27.000 euros al año? Pues 3 cosas fundamentales. Porque la pasión no es suficiente. Yo no dudo ni un ápice ni del talento ni de la pasión que tenéis cada uno de vosotros. No dudo de ello, pero no es necesario. Porque esa pasión y ese talento, si no están soportados por una mentalidad empresarial, si no están soportados por unas estrategias claras, por un foco, por un camino, y si no están sustentados por una estrategia que soporte tu negocio y te permita mantenerlo a medio y largo plazo, la pasión sola no es suficiente para mantener tu negocio. Al final, sin mentalidad, sin estrategia, sin estructura, te agotas, terminas hasta dudando de ti mismo o de ti misma y al final lo que sucede es que abandonas. Como te decía, voy a contarte un poquito de mi historia, evidentemente de mi historia como emprendedor. Yo en su momento estudié en la Universidad de Empresariales y estudié también informática. Hice las 2 carreras a la vez. Y bueno, fui una de las primeras mujeres en la universidad estudiando informática, y además yo era una pipiola, tenía 18 años, y el siguiente compañero de clase que estaba más cerca en edad tenía 31. Es decir, yo estaba metida en un mundo que parecía que no era mi sitio, pero sin embargo siempre supe que esto de la informática tenía un potencial y tenía un futuro importante. Además de estar estudiando una carrera por la mañana y otra por la tarde, yo trabajaba a mediodía para sacarme mi dinerito, porque yo quería tener mi dinerito y en casa pues no se podía pedir. Entonces trabajaba en un gimnasio y me di cuenta de que había muchas mujeres que venían al gimnasio donde yo trabajaba, a las que no les hacía ninguna gracia estar en el gimnasio con otros hombres que las miraban, porque claro, en general eran mujeres regorditas que no estaban contentas con su cuerpo. Así que eso me dio una pista y antes incluso de terminar la carrera, yo abrí mi primer negocio, que era un gimnasio solo para mujeres en Madrid, cerca del Ministerio de Economía y Hacienda, con lo cual tenía un suministro de clientas importante, cerca de una zona residencial buena, con lo cual también tenían señoras que venían por la mañana. Y bueno, pues con 22 añitos abrí mi primer negocio. Este negocio estuvo abierto durante bastantes años y finalmente lo vendí porque decidí vivir en el lugar de la tierra que yo había conocido con 14 años y donde sabía que era mi sitio, donde yo quería vivir, que era Lanzarote, la isla en la que resido a día de hoy. Así que en el 2000 vendí el gimnasio con un buen beneficio, también tengo que decirlo, porque estaba funcionando muy bien. Y empecé de cero en esta tierra maravillosa que amo, que es la isla de Lanzarote. Empecé a trabajar por cuenta ajena en una inmobiliaria, sin saber absolutamente nada del negocio inmobiliario, aprendiendo sobre la marcha a llevar esa empresa. Empecé en el sector administrativo, en la parte administrativa de la inmobiliaria, pero como tenía dotes para relacionarme con la gente, enseguida empecé a tomar también responsabilidades comerciales. Era una inmobiliaria
de un propietario extranjero, alemán, que trabajaba fundamentalmente con ingleses y con alemanes y en una zona turística en la que españoles no había. Así que, de nuevo, parece que yo estaba ahí en un sitio que no era el que me correspondía. Pero descubrí algo importante, y es que en todas las inmobiliarias que trabajaban con clientes extranjeros, una vez que el cliente quería comprar, se contactaba con un abogado externo que era el que hacía todos los trámites. Y al final, el que realmente tenía contacto con el cliente era el abogado y no la inmobiliaria, que sencillamente enseñaba la casa y poquito más. Así que le propuse a mi jefe que abriéramos un departamento dentro de la inmobiliaria para gestionar nosotros directamente todos los trámites de la compraventa y ofrecer un servicio postventa. Claro, yo era española, yo conocía la legislación, yo podía moverme en los organismos y esto fue una ventaja competitiva importante. Con lo cual, la inmobiliaria pegó un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Tanto que 3 años después, mi jefe se dio cuenta que o me hacía su socia o probablemente le iba a abrir una inmobiliaria en la puerta de al lado. Así que compré la mitad de la inmobiliaria y me ofreció un plazo de 5 años para comprar la otra mitad y el jubilarse. Pero lo cierto es que la inmobiliaria funcionaba muy bien, yo lo sabía, y 3 meses después la compré entera. Esto fue allá por el año 2003, en el que volví a convertirme en empresaria de nuevo, después de 3 años de estar trabajando para esta persona. Esta inmobiliaria sigue abierta a día de hoy, sigue funcionando muy bien a día de hoy. Hemos sabido adaptarnos a los distintos cambios que ha tenido en estos casi 25 años la inmobiliaria y sigue siendo cabeza y líder del sector. En el año 2013 parece que todo en mi vida iba de maravilla. Tenía mi negocio, funcionaba, ya habían nacido mis hijos, tenía mi casa, vivía en mi lugar soñado y de repente la palabra que lo cambió todo. Me diagnostican un cáncer. Yo tengo que decir que en la inmobiliaria era mujer orquesta. Había aprendido que se puede vivir haciendo lo que amas, por supuesto que sí. Desde el gimnasio ya sabía que se puede vivir haciendo lo que amas y que tú puedes elegir un trabajo que realmente te llene, pero lo cierto es que en la inmobiliaria yo lo hacía todo. Todo pasaba por mí y muy poquitas cosas estaban delegadas. Cuando a mí me diagnostican el cáncer, descubro, aprendo, el cáncer es un maestro estupendo, entre otras cosas, que la inmobiliaria puede funcionar sin mí y que realmente yo no tenía que estar para todos y para todo. Estuve 2 años de tratamiento y en estos 2 años tuve mucho tiempo para pensar, cosa que no había pensado antes, y me di cuenta de que yo estaba viviendo una vida que otros habían diseñado para mí, pero no estaba viviendo la vida que yo quería vivir, porque yo siempre había querido dedicarme a ayudar a otras personas, en especial a empoderarlas, a que fueran más felices y a que este mundo, pues bueno, fuera un sitio mejor para todos, ¿no? Gracias a ese granito de arena que vamos aportando unos y otros. Así que tomé la decisión de que en el momento que yo saliera de mi enfermedad, porque siempre tuve muy claro que iba a salir, iba a hacer un cambio profesional en mi vida y me iba a dedicar a lo que de verdad yo sentía que era mi misión en este mundo. En el 2015 terminé mi recuperación y decidí empezar un camino nuevo en el desarrollo personal. Un camino nuevo que comenzó por formarme, evidentemente, por hacer un máster en coaching, inteligencia emocional, programación neurolingüística y mindfulness. 11 meses viajando a Madrid, un fin de semana sí y un fin de semana no, para hacer el máster con mis 2 hijos pequeños en casa y la inmobiliaria, porque desde luego no la dejé. Pero tenía muy claro que mi camino era ese. ¿Cómo ha sido mi historia de emprendimiento en desarrollo personal? Bueno, pues en 2016, que fue el año en el que yo estuve haciendo el máster, pasó una cosa muy curiosa, y es que los que seáis coaches sabéis que para certificarnos necesitamos tener una serie de sesiones presentadas. Y normalmente la forma en la que todos actuamos es, le pido a mi madre, le pido a mi hermana, le pido a una amiga,
hazme el favor que quiero hacer una sesión de coaching contigo. Bueno, yo tenía muy claro desde el principio que mi camino no iba por ahí y que si tenía que presentar 40 sesiones en los 11 meses, prefería tener 4 clientes a los que darles 10 sesiones de coaching a cada uno que tener 40 clientes. Y eso fue lo que hice. Cuando presenté mi proyecto de fin de máster, me dijeron que era la primera vez en los 15 años que llevaba la escuela en los que alguien, en lugar de haber presentado sesiones sueltas, había presentado 4 procesos de coaching completos. Y me ofrecieron empezar a trabajar con las empresas que a ellos les pedían coaches. Claro, el problema es que yo vivía en Lanzarote y en aquel momento lo de dar sesiones online no tenía la facilidad que tenemos hoy en día. Pero yo propuse, yo dije, si puedo hacerlas online, me apunto. Si no, no. ¿Qué pasó? Pues que una multinacional que tenía oficinas en Estados Unidos y en México y que trabajaba con mi escuela, me ofreció la posibilidad de dar sesiones online a sus empleados en México y en Estados Unidos. Con lo cual, algo que de primeras parecía una desventaja, se convirtió en mis primeras sesiones online y en mis primeros clientes internacionales. Aún así, yo en el año 2016, que era todavía una aficionada, estaba estudiando, facturé mis primeros 3.000 euros en coaching que me hicieron súper feliz. En el año 2017, ya estaba certificada, empecé a ejercer como profesional, no a tiempo completo, y a buscar mis primeros clientes, inicialmente con proyectos de coaching en hoteles, ya que aquí es lo que tenía más a mano y donde sabía que tenía un campo bueno de trabajo. Con esa búsqueda activa de clientes, en el año 2017 facturé 17.000 euros. Bueno, casi había multiplicado por 6 lo del año anterior y realmente estaba bien. Pero había algo que no encajaba, porque a mí lo de trabajar con hoteles no me movía, no era eso a lo que yo quería dedicarme. ¿Qué pasó en el 2018? Bueno, pues que me di cuenta que no podía estar en Lanzarote y buscar clientes en Lanzarote si quería crecer. Y fue el año en el que creé el programa Plena y Feliz con más de 50 por mi experiencia personal. Cuando yo empecé a aplicarme a mí misma todas esas técnicas de coaching que había aprendido y de inteligencia emocional, mi cuerpo empezó a soltar peso de una manera que yo jamás me habría imaginado. Y bajé 15 kilos en 4 meses, sin cambiar mi forma de comer, sin hacer más ejercicio. Eso que me pasó a mí lo trasladé a un programa, a un curso online grabado en vídeo y monté mi escuela online, empecé a abrirme al mundo a través de mi escuela online. En el 2018, gracias a la escuela online y antes de la pandemia, facturé 48.000 euros. Me di cuenta de que las personas querían estar acompañadas en ese proceso, no solo querían saber cómo se hacía, sino que además querían que alguien las acompañara en ese proceso. Así que, en lugar de vender solo los vídeos, creé un programa completo de mentoría, de acompañamiento, de formación, que aún hoy en día es el que estoy desarrollando, un programa de alto valor en el que acompaño a 50 mujeres cada año y que me permite facturar más de 100.000 euros al año. ¿Y esto está muy bien? Sí, pero además este programa me ha permitido impactar en casi 30.000 mujeres de 27 países del mundo. Y eso es algo que cuando yo empecé soñaba como si fuera algo irrealizable y realmente no lo es. Desde el año 2022 cierto, esto se me había olvidado. Miré el otro día por curiosidad, porque no tenía muy claro cuándo había abierto yo mis redes sociales. Mis redes sociales las abrí en 2021. Por lo tanto, hasta ese momento, todos estos resultados yo los conseguí partiendo con una base de datos 0, 0, 0, 0 y sin redes sociales. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Cómo lo hice? Bueno, pues a través de 5 pasos, que son los que a día de hoy enseño en Emprendimientos SED.
y son de los que hoy os traigo un cachito, ¿sí? Porque todo en una horita va a ser muy complicado explicarlo. Pero sí que vamos a hablar de cuáles son estos 5 pasos y también de todas esas inquietudes que me habéis trasladado durante la semana pasada, dentro de cada paso, dentro de qué paso están y en qué momento hay que trabajarlos. Para mí, sin ninguna duda, el primer paso del camino es la mentalidad. Es fundamental. Vamos a ver, hay algo que a lo mejor pica un poco, pero es real. No todo el mundo sirve para emprender. No todo el mundo sirve para tener un negocio. Igual que no todo el mundo sirve para ser funcionario. Yo no sirvo para ser funcionaria, lo sé. ¿Sí? Sin embargo, desde muy pequeña sabía que a mí el mundo de los negocios era algo que iba conmigo. Con lo cual, es importante. ¿Por qué? Porque tu mentalidad es el techo de tu negocio. Y además es un techo invisible que hay que ir revisando periódicamente, porque si tú no vas empujando ese techo para arriba, tu negocio no crece. ¿Te has hecho alguna vez una pregunta de, bueno, ¿tengo un negocio? Porque hay gente que tiene un hobby caro, pero hay gente que tiene un hobby, no tiene un negocio. Y si sí tienes un negocio, ¿qué tipo de empresaria o de empresario eres? Esta pregunta es fundamental, conocer tu identidad como empresario, porque a partir de ahí vas a ver cuánto puedes crecer o hasta dónde puedes llegar. Así que, primera pregunta, importantísima. Por cierto, antes de que se me olvide, estos 5 pasos sirven igual. Si vendes un producto físico de bienestar, de salud, de nutrición, si das sesiones y vendes un servicio, y tanto si lo haces en presencial como si lo haces en online. Funcionan exactamente igual. ¿Bien? Bueno, una cosa que he oído esta semana hasta la saciedad, ya lo había oído antes también. Paloma, yo lo que quiero es ayudar, no quiero vender, yo lo que quiero es ayudar. Esta mentalidad ya está diciendo que para ti vender y ayudar son cosas distintas. Cuando tú piensas que vender es convencer, engañar, presionar a alguien para que te compre algo que no necesita, claro, ahí no estás ayudando. Pero esta es una creencia que es fundamental, romper desde el minuto 0. ¿Por qué? Porque vender es poner a disposición de las personas la solución a sus problemas. Y cuando tú lo ves desde ahí, vender es ayudar al 100%. Y cada vez que tienes que emprender una acción de venta, porque tu empresa tiene distintos departamentos y necesitas trabajarlos todos, cada vez que tienes que emprender una acción de venta, cuando tú la emprendes desde la mentalidad de que vender es ayudar, porque si no vendo no puedo seguir ayudando, automáticamente ese techo lo estás empujando para arriba y te permite crecer. ¿A quién de los que estamos aquí nos cuesta esto de vender, de ponernos a la venta? Vale, ya veo las manitas arriba. Bien, está muy bien que seáis sinceros y que os conozcáis a vosotros mismos. Otra de las cosas que he escuchado mucho esta semana es, mira Paloma, yo es que no me puedo dar de alta como autónomo, yo voy funcionando así, poquito, ¿no? Entre la gente que conozco y tal, porque es que, claro, ya no me da para tener un sueldo. Pero si encima de que no me da para tener un sueldo, me doy de alta como autónomo, entonces ya sí que apaga y vámonos. Bueno, cuando tú no entras dentro de lo que es el proceso empresarial, en el modelo que sea, de nuevo te estás poniendo un freno mental. Tienes una creencia limitante y tu cerebro te dice, esto no va en serio. Y mientras tú mismo no rompas esa creencia de que esto no va en serio, es imposible crecer. Así que aquí hay una segunda clave importante. ¿Me estoy mostrando de verdad como un profesional o como una profesional de este negocio? ¿O sigo todavía en esa fase de, bueno, yo quiero, pero según de qué manera? Ese cambio de mentalidad es importante.
Hay otras muchas creencias limitantes que bloquean el crecimiento de tu negocio. Lo que tú piensas sobre el dinero, lo que piensas sobre el esfuerzo, lo que piensas sobre el éxito, lo que piensas sobre el tiempo que dedicas, ¿sí? Si tú piensas que solo vale aquello que cuesta, buscarás subconscientemente la manera más difícil de realizar tus tareas. No te vas a ir por el camino fácil y eso te va a evitar que crezcas. Por supuesto, si tienes un freno con el dinero o con el tiempo, piensas que si tu negocio crece le vas a tener que dedicar mucho tiempo o que si tu negocio crece vas a tener que invertir mucho dinero en él, esto también va a limitar tu crecimiento. Y de verdad, son creencias subconscientes que muchas veces decimos, yo esto ya me lo he trabajado. Bueno, pues yo que me lo he trabajado y me lo he trabajado mucho, me sigo pillando en ellas cada 2 por 3. Así que es importante tener a alguien que mira desde fuera y te dice, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Esa parte es también importante. Y además de las creencias, tenemos nuestros miedos, muchísimos, ¿sí? El 60% de nuestros... tenemos 60.000 pensamientos al día, dicen los neurocientíficos, y el 80% de ellos son negativos. Y nos producen miedo. El miedo está ahí para protegernos, es la emoción de la supervivencia, es la emoción primaria. Pero nos paraliza, nos hace procrastinar, nos hace que no tomemos pasos adelante, nos hace seguir aprendiendo y no poniendo en práctica. Todo eso son miedos. Pero hay un miedo que os he escuchado mucho y es, Paloma, tengo miedo de tener que volver a un trabajo convencional. ¿Quién tiene este miedo de los que estamos aquí en la sala? De que esto no funcione y tener que volver para atrás a un trabajo convencional. Porque es que además mi familia no me apoya, mi marido no me entiende, la gente a mi alrededor piensa que estoy loca, no puedo hablar de este tema con nadie. Y parece que todo el mundo está deseando que fracase y que vuelva a un trabajo convencional. Bueno, esos miedos también son necesarios trabajarlos para que no nos bloqueen, porque realmente estás tomando decisiones apoyadas en tus miedos en lugar de tomarlas apoyada en el amor. Y esto bloquea y mucho. Más cositas que me habéis contado esta semana. Bueno, cuando me dicen que no, Paloma, yo empiezo llamando. Digo, hoy voy a hacer 10 llamadas y hasta que no haga las 10 llamadas, no paro. Hago la primera llamada y me dicen que no. Hago la segunda llamada y ya la hago así y me dicen que no. Levanto el teléfono para hacer la tercera llamada y ya ni marco. Bueno, ¿cómo tú gestionas tus fracasos? ¿Cómo tú gestionas tus errores? Que todos los tenemos. ¿Cómo llevas el que te digan que no? Esto, de verdad, que es de las cosas que más bloquean a nivel de mentalidad. Y es fundamental trabajarlo antes de todo lo demás. Porque si no, la mejor estrategia del mundo se va a quedar en el ordenador o en la mesa, en el cuaderno escrita, porque tus miedos te van a bloquear. Algo que yo digo mucho a mis alumnas es, si hay algo que no está funcionando, deja de buscar qué está pasando fuera y empieza a mirar en tu interior. Porque la clave está dentro de ti, seguro, seguro. La clave de aquello que no funciona está en tu interior. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Súper, pues ya tenemos el primer paso visto. A pinceladas, pero el primer paso visto. Es necesario trabajar tu mentalidad. Paso número 2. Esto seguro que lo habéis escuchado un montón de veces, pero ¿lo habéis puesto en práctica? Porque tener una oferta irresistible significa que tú puedas explicar lo que haces, cómo lo haces, para quién lo haces, de qué manera lo haces, en una sola frase y que esa frase se recuerde toda la vida. Si no me puedes contar ahora mismo, en 30 segundos, todo esto, no tienes una oferta irresistible. ¿Qué necesita contener esa frase? Pues necesita contener qué haces exactamente y para quién lo haces. Necesita contener qué problema resuelves y cómo lo resuelves. Y aquí hay una parte que es fundamental y es qué
resultados físicos, tangibles o emocionales entregas a tu cliente. Os he preguntado a todos con los que he contactado en estos días, ¿qué hacéis? Y muchos me habéis dicho, mejor hacemos un 1-1 y te lo explico, porque por WhatsApp es imposible. Si no eres capaz de explicar por WhatsApp lo que haces, no tienes una oferta irresistible. Y desde luego, si tú no has conseguido lo que prometes que van a conseguir tus clientes, apaga y vámonos. ¿Cuánta gente hay que te dice consigue 10.000 seguidores en un mes y te metes en sus redes sociales y tienen 2.000? Pero tú no sabes cómo conseguir 10.000 en un mes porque no los has conseguido tú. Factura 5.000 euros mensuales. ¿Cuánto estás facturando tú? Consigue 100 clientes para tu agenda. ¿Cuántos clientes estás consiguiendo tú? Ojo a esto. Nos es mucho más fácil verlo en los demás que verlo en nosotros mismos. Pero te invito de verdad a que veas si tú has conseguido eso que estás ofreciendo a tus clientes. Y por supuesto, si vendes un producto, si tú lo utilizas y si tú tienes resultados con ello. Porque al final tú eres tu primer testimonio. Y ese es el más importante. Cuando tú no has conseguido lo que vendes, se nota en tu discurso. Y hay una falta de confianza, una barrera de confianza que de alguna manera se percibe. Y por supuesto esto limita tu forma de vender y limita tu crecimiento. Otra cosa que es muy importante que esté en tu frase es en qué te diferencias del resto de la gente que hace lo mismo que tú. Y me gustaría que escribierais en el chat y así yo bebo y descanso un poquito la voz. ¿Qué es lo que te diferencia a ti en lo que haces de lo que hace otra gente que hace cosas parecidas a ti? De otros coaches, de otros nutricionistas, de otra gente que venda productos dietéticos. ¿Qué es lo que te diferencia? Ponedmelo en el chat, por favor. Xavi dice que cuenta chistes. ¿No sabemos qué nos diferencia? Hago magia. Maravilloso, Antonio. Aquí hay un factor diferenciador brutal, porque trabajo con caballos, me encanta. Soy yo misma. ¿Cuántos de vosotros sois vosotros mismos en el trabajo que hacéis? Bien, por lo tanto, no nos sirve. ¿Cuántos de vosotros contáis chistes en vuestro trabajo? Porque yo sí utilizáis el humor. Vale, tampoco nos sirve entonces como elemento diferenciador. Es más una característica personal. ¿Sí? Vale, me imagino que haces coaching con caballos. ¿Qué te diferencia de otros coaches que hagan terapia con caballos? Esa es la pregunta. Vale, hago talleres de yoga facial usando los productos que vendo, dice Monse. Muy bien, si el resto de las personas que venden tus productos no haces esos talleres, es un elemento diferenciador. Muy bien, pero ¿qué te diferencia de otras personas que estén ofreciendo también talleres de yoga? ¿Sí? Es importante ir tirando del hilo, porque muchas veces nadie más puede hacer esto como lo hago yo, porque yo soy única en el universo. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Yo no digo que no sea verdad, yo soy única en el universo, ¿sí? Pero si tú no eres capaz de plasmar lo que haces de una forma única, no tienes valor diferencial. Y es fundamental a la hora de tener una buena oferta. Si en esa frase no eres capaz de decir lo que haces, para quién lo haces, cómo lo haces, cuál es tu valor diferencial y qué resultados reales entregas en 30 segundos y fácil de recordar, entonces algo te está fallando en esa oferta irresistible. Pero además, tu oferta tiene que pasar la regla del 8-80. La tiene que entender un niño de 8 años
Y la tiene que entender mi madre que tiene 80. ¿Sí? Si en eso que explicas tu sobrino de 8 y tu madre de 80 no lo entienden, entonces no tienes una oferta irresistible. Y por último, algo que considero súper importante. Vender, llegar a tus clientes, ayudar, no es pescar, es cazar. Nos enfocamos mucho en lo que yo hago, en cómo yo lo hago, en qué problemas soluciono, en qué herramientas doy, en qué resultado prometo, en qué transformación propicio. ¿Pero conoces a tu cliente? ¿Lo conoces en profundidad? ¿Sabes que hay al menos 4 arquetipos en todos los sectores y que tu cliente puede estar en uno de estos 4 arquetipos y que tratar con cada uno de ellos es distinto dependiendo del arquetipo al que pertenezca? ¿Dónde está tu cliente? Porque encontrar a tu cliente ideal, ofrecerle tus servicios, no es yo lanzo mis servicios y a ver quién me llega. Es conozco a mis clientes y voy donde mis clientes están para ofrecer mis servicios. Así que mi pregunta es, ¿tú cazas o pescas? Porque si pescas, tu negocio tiene un techo importantísimo. Es hora de empezar a cazar. Bueno, hablando del cliente, ¿dónde está mi cliente ideal? Tercer paso, pues tu cliente ideal primeramente está cerca de ti. Siempre. Y eso no significa que le vayas a vender a tus familiares, a tus amigos, a tus contactos. No se trata de eso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todos sabemos este sistema que nos chirría tanto de los seguros, de que me contratan para vender seguros, vendo a mi círculo y cuando vendo a mi círculo me despiden y contratan a otra persona que vuelva a vender a su círculo. No se trata de eso, no estoy hablando de eso. Pero te aseguro que si ahora mismo coges tu móvil, te vas a tu lista de contactos y te vas al final, me gustaría que hicieras la prueba y pongas en el chat cuántos contactos tienes en tu agenda. Porque te aseguro que te vas a sorprender. Y no quiere decir que todos esos contactos vayan a ser clientes tuyos, pero sí que todos ellos potencialmente te pueden ayudar a conseguir clientes. A día de hoy, todos tus conocidos saben lo que haces. ¿O estás en ese punto de, como nadie me entiende y no me apoyan, no lo cuento? Porque si lo estás haciendo así, tú mismo te estás frenando en el crecimiento de tu negocio. Hay algo que es importante y es que por lo general la gente que tenemos en el móvil, que tenemos en la agenda, es gente que confía en nosotros, que hemos tenido un contacto y hay realmente ya una confianza generada. Y el primer paso para poder vender es generar esa confianza. Yo siempre he dicho en la inmobiliaria que nosotros no vendemos casas, vendemos confianza. ¿Por qué? Porque si yo te ofrezco una casa con un precio bajísimo y tú confías en mí, vas a decir, qué guay que Paloma me está ofreciendo un chollo. Y si no confías en mí, vas a decir, Paloma ya está intentando metérmela. Así que no vendo casas, vendo confianza. Y esa parte es fundamental. No es broma, a ver, mi familia no me comprende, no, ni a mí, Xavi, a mí tampoco. Pero eso no significa que no haya alguien en mi agenda que sí me pueda dar el soporte que estoy necesitando. Y ahora veremos por qué. Ese ¿a quién conoces qué? Es muy posible, una de las preguntas que me hacíais es ¿cómo convierto un contacto en cliente? ¿Sí? Bueno, es que no todos tus contactos son clientes. El tema es que tú sepas distinguir en tu agenda quién es cliente y quién no es cliente. Y emplees tu energía en quien sí es cliente con una serie de estrategias. Y aquellos que no son clientes, les hagas esta famosa pregunta, que a mí me parece súper poderosa. ¿A quién conoces qué? Pero claro, si no tienes tu oferta clara, esa oferta irresistible, que le puedas decir, ¿a quién conoces qué?
tenga sobrepeso y además tenga problemas emocionales y además no esté a gusto en su trabajo y le falte confianza en sí misma. Y quiera adelgazar y arreglar todo eso. Ah, pues mira, sí, yo tengo una compañera, tengo una amiga, tengo esta persona, conozco a tal, y a lo mejor cuando tú a esa persona le dices a quién conoces qué, esa misma persona se va a reconocer como potencial cliente tuyo. Y para eso es fundamental establecer conversaciones significativas. Pero claro, si yo cuando voy a hacer una llamada pienso que mis llamadas molestan tanto como las de Movistar a las 3 de la tarde, ¿sí? Pues entonces eso me va a frenar de coger el teléfono, llamar y hablar con las personas que están en mi entorno y que están en mi agenda y que probablemente me puedan proporcionar clientes. Mis primeras clientas de la primera edición de Plena y Feliz salieron todas de mi agenda y ninguna de ellas estaba en mi lista de contactos. Todas fueron referencias. Todas. Si además tú le pides a esa persona que te recomiende y le dices, y el coste que yo me ahorro de publicidad te lo voy a dar a ti cada vez que me traigas un cliente, tienes una persona que se va a interesar por tu negocio, va a aprender en profundidad qué es lo que haces y va a hablar de ello con sus contactos con naturalidad. Así que de verdad, hay un poder enorme en tu agenda. Es una mina de oro. Eso sí, cuando establecemos esas conversaciones, esto es como cuando conoces a alguien por primera vez. Directamente no le pides que se case contigo, ¿no? Hay que tener un proceso. Y también las conversaciones, de verdad, tienen que tener una estructura y tienen que tener una estrategia para que sean efectivas. No se trata de hablar por hablar. Se trata de ir estableciendo una serie de conversaciones que vayan conduciendo a cerrar ventas. Y no solo ventas. Si una conversación o un cliente o un contacto no me trae una venta, que me dé la información que necesito de quién no es mi cliente. Siempre se saca algo de una llamada. O sacas una venta, o sacas un contacto, o sacas información para ti, para ahorrar energía en el futuro. Algo que también me habéis preguntado es, bueno, yo lo que hago lo hago muy bien, se me da fenomenal. Tengo casos de éxito, transformaciones, pero no consigo que me graben un testimonio. Cuando les pido que me hagan testimonios, no me los hacen. ¿Os pasa? ¿Os pasa esto? No hay nada que venda más fácilmente que un buen testimonio. Y un buen testimonio también se prepara. Un buen testimonio también se ayuda a grabar. Un buen testimonio también tiene una estructura. Si cuando tú pides testimonios, sencillamente la persona con lo que cuesta que grabemos un vídeo, directamente lo único que te dice es: me encantó trabajar con Cristina, fue maravilloso y mi vida ha cambiado. Bueno, pues ese testimonio realmente no te va a traer ventas. Pero hay testimonios que sí, que traen ventas. Y hay que aprender cómo hacer esos testimonios. ¡Ay! El error de no posicionarte en grupos de interés o de networking como referente. Todos nosotros estamos en KCN, estamos como en un grupo de networking empresarial. ¿Realmente tú te has posicionado dentro de este grupo y de otros que puedas estar o que pueda haber como referente de tu sector? ¿Realmente toda la gente de estos grupos sabe quién eres y sobre todo qué haces? ¿O apareces por el grupo para saludar, para decir algo simpático? ¿O realmente te estás posicionando como referente? Yo, cuando empecé con Plena y Feliz, entonces lo que funcionaba era Facebook, Instagram ni siquiera existía. Lo que hice fue entrar en distintos grupos que tenían que ver con nutrición, con salud, con adelgazamiento. Y en los posts empecé a contestar desde mi experiencia, desde mi trabajo, desde lo que yo hacía, aportando valor. ¿Para qué? Para que todas esas personas que estaban en esos grupos directamente empezaran a conocerme, pero no como persona que quiera adelgazar, sino como persona que ya lo ha conseguido y sabe cómo hacerlo de una forma distinta. Esto
de verdad, es de las cosas que más cantidad de clientes me ha traído. Así que revisa a quién sigues, revisa, no des likes, pon comentarios y posiciónate como referente de tu sector en esos grupos en los que hay personas que son tus clientes potenciales. Esto es lo que yo llamo cazar, ir a donde está tu cliente, no esperar a que tu cliente llegue. Todas estas estrategias y otras que hay para hacer con los clientes de proximidad y que yo normalmente enseño, son ideales al principio, cuando o no tienes o no quieres invertir dinero en publicidad, cuando tienes tiempo, porque todavía no tienes un volumen de clientes que te impida hacer las llamadas tú y aprender de ellos. De verdad, no se puede tener equipo si tú no conoces a tu cliente. Esto es fundamental. Y eso sí, exigen tiempo, exigen tu presencia para que aprendas y sobre todo exigen estrategia. No consiste en llamar por llamar y no consiste en hablar por hablar. Consiste en hacerlo con un objetivo claro, poniendo el foco en lo que quieres conseguir de cada llamada y siguiendo una secuencia de llamadas. ¿Cómo vamos? Chicos, chicas, ¿cómo está la energía? A ver, voy a mirar otra pantalla. ¿De gente? Bien, estupendo. Fenomenal. Ya tenemos 3 pasos, nos quedan 2. ¿Sí? ¿Estáis aprendiendo cosas nuevas? ¿Estáis viendo dónde podéis aplicar todo esto en vuestros negocios? ¿Sí? Bien. Pues vamos a los 2 últimos pasos. Cuando ya tienes un volumen suficiente de clientes que te impide ocuparte tú de todo o ya has agotado los contactos más próximos, que siempre van entrando nuevos, pero bueno, llega el momento de abrirse al mundo. Muchas veces nos saltamos el paso 3 y nos vamos directamente al paso 4. Abrirnos al mundo, que nos conozcan, que nos lleguen los clientes. Pues te aseguro que como te saltes el paso 2 y te saltes el paso 3, el paso 4 no funciona. Y sé que muchos de vosotros en estos días hablando me habéis dicho, es que yo lo hago todo bien y no funciona. No, todo bien no. Te has saltado el paso 2 y te has saltado el paso 3. Pero si has ido siguiendo estos pasos y ya estás en ese punto de abrirte al mundo, entonces es el momento de invertir en publicidad. La inversión en publicidad hay que hacerla con foco, es decir, tienes que tener muy claro qué quieres, seguidores, qué quieres que te conozcan, qué quieres, autoridad, qué quieres, vender, qué es lo que quieres, para qué haces la publicidad. Porque las estrategias son completamente distintas dependiendo de qué es lo que tú quieres. Y una pregunta que me habéis hecho también es, Paloma, ¿cuál es el mejor medio para hacer publicidad? Pues el mejor medio es aquel en el que esté tu cliente. ¿Y cómo sé yo dónde está mi cliente? Haciendo el trabajo previo de conocer a mi cliente. Y cuando yo conozco a mi cliente, sé dónde está. Y cuando sé dónde está, sé si me voy por LinkedIn, sé si me voy por Instagram, sé si me voy por YouTube, o sé si me voy por Google Ads. Pero si no sé quién es mi cliente y dónde está, entonces voy a estar invirtiendo y tirando dinero a la basura. Otro de los frenos que he encontrado en estos días hablando con vosotros es esa creencia de que para mostrar una imagen profesional necesitáis manejar muchas herramientas tecnológicas, ¿no? Para hacer un reel súper profesional, para hacer un carrusel profesional, para tal, que si la inteligencia artificial, que si Canva, que si PowerPoint, que si no sé qué. De verdad, aprovecha tus recursos, los que tengas en este momento. Y cuando hayas agotado esos, que yo estoy segura de que no los has agotado, entonces empieza a adquirir recursos nuevos. La tecnología es tu aliada y está aquí para ayudarte y hacerte el trabajo más fácil. Y no hay que aprender a utilizar muchos programas. Con muy poquitos, pero los adecuados, puedes dar una imagen de marca profesional y puedes hacer contenido para redes sociales en poquito tiempo y de manera muy profesional. Claro, que entonces la respuesta que me habéis ido dando es, ya, Paloma, pero es que cuando tú empiezas a trabajar online, cuando empiezas a tener videoconferencias, cuando usas la tecnología para relacionarte con la gente, es que en realidad no creas relaciones reales. Es que la tecnología
Bueno, sí tienes muchos seguidores a los que no conoces, muchos amigos a los que no conoces, y todas estas tareas automáticas de usar la inteligencia artificial hacen que, bueno, estoy deshumanizando la relación con mis clientes. ¿A alguien le suena esto? Bueno, yo sé que está aquí la persona que me dijo esto, ¿sí? Pero creo que habrá más que quizás se encuentren también identificados con esto. Bueno, dentro de toda la estructura de tu negocio hay un montón de procesos que son aburridísimos, súper repetitivos y que de verdad no necesitan que les dediques tanto tiempo. Esos son los procesos a automatizar. Esos son los procesos a tener con programas que te ayuden a emplear muy poquito tiempo para que tú puedas emplear tu tiempo en la parte humana de tu negocio, en la relación con los clientes. Pero yo os digo una cosa, en los eventos gratuitos que yo organizo, se suelen apuntar entre 3.000 y 4.000 mujeres, más o menos. ¿Realmente pensáis que yo, en una semana que estoy con ellas, tengo la capacidad física, mental y emocional de sostener entre 3.000 y 4.000 mujeres? Es imposible. No puedo hacerlo yo sola. No puedo. Yo tengo la suerte de que tengo un equipo de antiguas alumnas del programa que se quedan conmigo en la escuela, mis madrinas maravillosas, y que son las que se encargan de ayudarme a gestionar los grupos. Y cada vez que abrimos un grupo nuevo de WhatsApp, incorporo una madrina al programa. Y yo coordino las madrinas, y yo conozco a mis alumnas, y trabajo con ellas, pero no directamente, porque sería completamente insostenible para ellas y para mí, para mi energía. Así que hay que establecer esos sistemas que nos permitan automatizar lo que es automatizable y personalizar lo que quiero que todavía sea humano. ¿Sí? Vale, ¿cuándo crear? Esta es otra pregunta que me habéis hecho. ¿Cuándo crear sistemas que trabajen por ti? Estas automatizaciones. Bueno, pues en el momento en el que tú quieras bajar tu carga de trabajo o tengas un volumen tan grande de clientes que para atenderlos necesites de equipo. Antes, no. No tiene sentido que yo tenga un CRM si estoy manejando 30 contactos. No tiene sentido. Cada cosa en su momento. Y las inversiones, como he dicho antes, con foco y con estrategia. Es fundamental. Sé que, bueno, te metes en Instagram, empiezas a pasar y te empiezan a decir, consigue clientes de forma automática mientras duermes, 100 clientes cada semana sin que tú hagas nada, ventas automáticas, ¿verdad? Así, así. ¿Realmente existe esto? ¿Realmente es cierto o nos están vendiendo un camelo? Mi experiencia es que las ventas automáticas no existen y que en las redes sociales no se venden. ¿Te ayudan? Sí. Pero antes tienes que tener tu negocio estructurado, montado y fundamentado. Si no, las redes sociales no te sirven para vender. Y un embudo de ventas no es automático, porque tú tienes que irlo mirando y tienes que ir ajustando y tienes que irlo viendo. Lo vamos a ver en el paso siguiente. ¿Sí? Pero el otro día alguien me dijo una frase que le dije que se la compraba y que me la quedaba y que además la iba a utilizar hoy. Y es que no puedes vender mientras duermes si no sabes cómo vender mientras estás despierto. Aprende primero a vender estando despierto y a tener clientes estando despierto y luego podrás automatizar una serie de procesos que te permitan que todo sea más fácil. Pero no lo van a hacer por ti. Ni mejor que tú, porque nadie conoce lo que haces mejor que tú misma o mejor que tú mismo. Último punto. He detectado de alguna manera, y esto es una creencia subconsciente, que muchos de vosotros pensáis que, claro, si crezco tengo que trabajar más, si trabajo más tengo menos tiempo para mí, para mi familia, para mis hobbies. Y además me voy a estresar mucho más, me voy a tener que encargar de muchas más cosas, etcétera, etcétera. Y esto me supone un estrés grande. Cuando yo tengo un sistema de trabajo
en el que crecer implica trabajar más, no voy a crecer. Subconscientemente me estoy frenando. ¿En qué consiste? En ir estableciendo procesos, en ir estableciendo metodologías que me permitan crecer sin tener que trabajar yo más, sin tener que dedicar yo más tiempo. Al revés, dedicando menos. Y esto es algo que en cada negocio es distinto y que podemos hablarlo y te puedo dar ideas. Yo te puedo decir cómo lo hice. ¿Por qué? Porque yo al principio lo hacía todo y conforme fui teniendo cada vez más gente en los eventos gratuitos, fui incorporando personas. Cuando ya tenía establecida mi estructura, fui incorporando a alguien que me llevara a las redes sociales. Antes de eso, incorporé un programa de gestión de los correos electrónicos para poderlos mandar a todo el mundo a la vez, de manera personalizada. Después de eso, incorporé un sistema de embudos automáticos que me permita gestionar y saber en qué fase del embudo está cada uno de mis clientes. Y con todo y con eso, bueno, pues cuando llega un momento de lanzamiento, un momento de promoción, yo tengo que estar pendiente e ir haciendo los ajustes. Así que escalar significa precisamente crecer sin estrés, crecer sin la parte negativa, al revés, que puedas manejar más clientes gracias a la tecnología, gracias a un equipo humano tecnológico, pero que tú no tengas una carga superior de trabajo. Y para esto también hay que revisar muy bien los sistemas de trabajo, porque hay veces que es que hay embudos que es que hay que saltárselos, hay que romperlos si quieres crecer, porque si no es imposible. Y en esto es de verdad muy importante tener gente de fuera que mire nuestros negocios, porque los ven con ojos limpios y nos pueden aportar cosas que nosotros no estamos viendo. Quinto paso y último, la mejora continua. ¿Sí? Hay una filosofía japonesa que se llama Kaizen. El Kaizen es la mejora continua. Ningún negocio se queda estancado en el tiempo, porque si te quedas estancado vas para atrás. Eso está clarísimo. Todos los negocios van cambiando y van evolucionando mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a semestre, año a año. ¿Sí? Yo era tan ingenua que cuando grabé mis primeros vídeos de Plena y Feliz decía, ya tengo todo el trabajo hecho. Ahora lo único que tengo que hacer es colgarlos en la web y meterle publicidad y se van a vender solos. Ingenua que era yo en aquel momento. Bueno, todos los negocios cambian, evolucionan, hay que hacer ajustes constantemente. Y muchas veces no son decisiones drásticas, son pequeños ajustes, pero que realmente te proporcionan un cambio significativo. Y esto es lo que significa Kaizen. Buscar esas pequeñas cosas que te hacen mejorar continuamente tu negocio y que te permiten evolucionar. Me encanta esta frase, los números son tus aliados. Me recuerda a la película de Nemo, ¿no? Cuando decían, los tiburones son amigos, los tiburones son amigos. Bueno, yo a la gente a la que mentorizo les hago repetir esto muchas veces. Los números son mis aliados, los números son mis aliados. No hay que obsesionarse con los números, pero si tú lo mides, es imposible que mejores. Porque todo aquello que no se mide, no se puede mejorar. Y hay muchísimo que medir en tu negocio. Medir en un lanzamiento, cómo está yendo una estrategia, si una página de captura funciona mejor que otra, si un título atrae más que otro, si te es más fácil convertir clientes de uno de esos 4 arquetipos de los que hablaba antes que de los otros 3 y te puedes enfocar solamente en ellos. Cómo está evolucionando el mercado, cómo están cambiando las redes sociales, cómo cambian las necesidades de tus clientes, si tu estrategia sigue siendo efectiva o no. Y si tu estructura está soportando tu crecimiento o, por el contrario, necesitas aumentar tu estructura o incluso disminuirla. Yo el año pasado disminuí mi estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decidí que ya no quería seguir, es decir, que si tenía que elegir entre tener más clientes y ganar más dinero o tener más tiempo para mí, me quedaba con tener más tiempo para mí. Y entonces disminuí mi estructura de crecimiento.
Y el año pasado yo buceo, me encanta bucear, y entonces el año pasado, en el mes de mayo, me fui a Maldivas 10 días a bucear y en noviembre me fui al Mar Rojo 10 días a bucear. ¿Lo hubiera podido hacer con el calendario de lanzamientos de los años anteriores? No, no hubiera podido hacerlo. Pero bueno, preferí reducir, quitar estrategias y disfrutar de otras cosas que también pues, son importantes en mi vida. Así que es importante también el ver cómo está tu estructura en cada momento y si se adapta a tus necesidades o no. Y desde luego, si no sabes lo que es un KPI y lo que es un CRM, estás perdido, estás perdida. Porque son las cifras que hacen que tu negocio, que tú sepas cómo va tu negocio, y es precisamente ese sistema automatizado que te permite trabajar menos. Así que esto hay que saberlo y hay que manejarlo. Algo muy importante también, como os decía antes, es pedir feedback a otras personas sobre cómo estamos haciendo las cosas. Pero claro, si tú invitas a un amigo que venga a ver cómo tú has dado una conferencia y cuando terminamos la conferencia le preguntas, ¿qué te ha parecido? Y te dice, ha estado fenomenal. Ese feedback no sirve de nada. Cuando yo me reúno con mi equipo y analizamos números, utilizamos lo que llamamos feedback con mimo, porque a veces tampoco nos gusta escuchar determinadas cosas, ¿no? ¿Qué es este feedback con mimo? Primero analizamos todo lo que vamos a mantener para próximos lanzamientos. Luego, lo que vamos a incorporar, porque no lo hemos hecho. La tercera letra, la M, es lo que podemos mejorar. Lo vamos a mantener, pero lo vamos a hacer mejor. Y por cuarto, la O es omitir, lo que no vamos a repetir. Hay veces que vamos probando cosas, vemos que no funcionan y decimos esto, fuera. No lo repetimos para el próximo lanzamiento. Analizar estas 4 cosas, lo que quiero mantener, lo que quiero incorporar, lo que quiero modificar y lo que quiero omitir, me da la información que necesito para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Esta frase también la he oído bastante. Es que yo llevo tantos años con mi negocio y cuando empecé iba fenomenal, pero es que ahora no sé qué pasa, que ya no va bien. Ese no sé qué pasa es que no estás midiendo. Es que no estás evaluando, es que no estás ajustando y te has quedado atrás. En el mundo de los negocios, o avanzas o retrocedes. No hay término medio. Bueno, hemos visto los 5 pasos. Sí, espero de verdad que os haya abierto la mente. Sé que hay muchísimas cosas más de las que se pueden hablar. Un montón, podríamos estar aquí horas y horas y horas y horas, pero sí que hay algo más que es importante tener en cuenta con estos pasos, ¿no? Ya directamente con lo que habéis aprendido hoy aquí, ¿puedes hacerlo tú solo? ¿Puedes hacerlo tú sola? Sí, sin ninguna duda. Es decir, si tú coges este sistema de 5 pasos y te pones a seguirlo, puedes escalar tu negocio, puedes hacerlo crecer. ¿Sí? Pero también te digo, a mí me llevó 3 años. Entonces, te va a llevar un tiempito el arrancarlo y ponerlo a funcionar como debe. Si no eres de esos que te rindes por la frustración, porque no vienen resultados, porque te has perdido en el camino, etcétera, etcétera, y entras en la estadística esa de dejarlo en los 3 primeros años. Y también te digo una cosa, te van a fallar cosas. O sea, a mí me ha fallado de todo, de todo. Me falla Meta, me fallan los anuncios, me fallan las campañas, me falla el grupo de WhatsApp, me falla la tecnología, me fallan los resultados. Me han fallado muchísimas cosas en este año. Pero es importante saber a quién recurrir y cómo enfrentarse a esas cosas. Siempre y cuando sepas que te está fallando. Porque también pasa muchas veces que como no tienes esa mirada exterior, ni siquiera sabes qué es lo que está yendo mal en tu negocio. Y es muy probable que si ni siquiera lo sabes, al final te rindas y lo dejes y vuelvas a ese trabajo convencional que hablábamos antes. Yo espero que no. Yo espero que pongáis en práctica esto que hemos visto hoy. Para mí fue fundamental en mi avance, y así lo reconozco y así lo digo, que no estuve sola.
que busqué mentores y que busqué profesionales que me fueron acompañando en cada paso del camino y me fueron enseñando en cada momento aquello que necesitaba. Así que yo os invito a que aquel que quiera, que lo hagamos juntos, ¿no? Porque yo ya he recorrido el camino, porque yo ya he conseguido los resultados, porque yo ya sé lo que falla y sé cómo solucionar esos problemas. Y por eso a día de hoy soy mentora de emprendimientos SER, de gente que quiere aprender y que quiere, bueno, crecer, hacer crecer su negocio sin estar solo. Y al principio de la conferencia os dije que tenía regalitos para vosotros. El primero, la grabación, para que podáis repasar, disfrutar y todo lo que necesitéis. El segundo regalo es que quiero invitaros a que entréis dentro de nuestra comunidad. La comunidad de Emprendimiento SER es un grupo de WhatsApp, la llevamos a través de un grupo de WhatsApp, en el que compartimos interacción real, lo que nos funciona y lo que no nos funciona. Y buscamos soluciones a los problemas. Hacemos networking, ¿cómo? Dándonos a conocer entre todos esa oferta irresistible en 30 segundos, en una sola frase, para que el resto del grupo sepa qué hacemos cada uno de nosotros y pueda referenciarnos gente. Además, tenemos una estrategia de publicaciones cruzadas en las redes sociales que nos hacen crecer a todos y nos hacen también que el número de seguidores suba más rápido que si lo haces tú solo. Compartimos conocimientos, por supuesto. Hay charlas de distintos miembros del grupo que van aportando su expertise, su valía y nos van ayudando a crecer y a aprender cosas nuevas. Yo personalmente os comparto mis plantillas, os comparto mis sistemas, os comparto mis herramientas. Esos que son de pago, en el curso de pago, pero cuando hace falta comparto las herramientas para que ahorremos tiempo y podamos resolver cosas en mucho menos tiempo. Otra de las cosas que hacemos en la comunidad, que a mí me parece súper interesante, es conseguir esos primeros testimonios reales. Si alguien se apunta a mi curso, yo le hago un descuento a cambio de que me grabe el testimonio con la estructura que yo necesito. Y yo me apunto al servicio de otra persona y hacemos lo mismo. Y es una forma muy rápida de tener testimonios sinceros y reales de nuestros servicios. Por supuesto, tenemos apoyo para esos momentos que dices, ayuda, necesito que alguien me escuche porque no le puedo contar a mi marido esto, porque no le puedo contar a mi madre esto o porque no se lo puedo contar a mis amigas. Necesito contárselo a alguien que hable mi mismo idioma de desarrollo personal. Y también tenemos mentorías grupales. Yo pongo mi experiencia a disposición de la gente que está dentro de la comunidad. Esto es una comunidad gratuita, ¿sí? Luego os pasaré el link y aquellos de vosotros que les apetezca entrar en la comunidad, estáis súper invitados y os recibiremos con los brazos abiertos. Y un segundo regalo es, empezando por la gente que está en la comunidad y que entre en la comunidad, también lo digo, voy a ir por orden, porque tampoco mi tiempo es ilimitado, quiero regalaros una asesoría gratuita, ¿sí? Con un objetivo muy claro. ¿Dónde está tu negocio y qué tienes que hacer para dar el siguiente paso? Tan claro y tan directo como esto. Entonces, aquellos de vosotros que lo que he contado hoy os haya resonado y penséis que puedo ayudaros en vuestro camino, aquí me tenéis. Y no tenéis, os facilitaré un calendario también para pedir las citas y no tenéis más que pedir esa mentoría para que veamos dónde estás en tu negocio y cuál es el siguiente paso a dar. Y ahora sí, me pongo a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta que tengáis respecto a lo que hemos visto hoy o el tiempo que nos dejen respecto a cualquier otra cosa. Muy bien, Paloma, pues muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que nos cuentas desde la experiencia, desde el buen hacer. Y yo siempre digo que hay dos tipos de Ahora no te escuchamos, nosotros Charlie. somos de los que con todos buscamos que las personas también sigan. Sí, muchísimas gracias. Vamos a abrir esa ronda de preguntas. Aprovechad que tenéis aquí a Paloma delante y no desperdiciéis esos regalitos que nos has hecho, que son súper valiosos. Así que venga, a ver, preguntas. Si me ayudáis, Xavi, que yo estoy regresando a mi monero, y dais paso, pues estupendo. Muchas gracias. Venga, a preguntar a Paloma.
Vale, una cosa, antes de nada, gracias a todos por participar en esta charla, sobre todo apoyar a Paloma y a Charlie, que es el manager, ¿vale? El coordinador. Paro ya la grabación, Paloma, desde aquí. No, yo lo ¿No? dejaría. Si hay preguntas, las Vale, dejaría, porque vale, creo que perfecto. a mí personalmente, yo en todas mis mentorías siempre tenemos esta parte de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Vale, genial. Porque hay muchas cosas que no da tiempo a contar, pero alguien hace una pregunta y a mí me da la oportunidad de aportar cosas nuevas que a lo mejor no han salido en la charla. No solo de aclarar algún punto que se haya podido quedar ahí sin terminar de entender, ¿no? Sino también de aportar cosas nuevas. Entonces yo creo que las preguntas, de verdad, siempre digo que muchas veces nos da cosita levantar la mano y hacer preguntas porque dices, es que esto es una tontería. Bueno, pues cualquier pregunta sirve Genial. para que todos aprendamos más. Vale, Porque genial. además a mí me hace también replantearme determinadas cosas que a lo mejor no me he planteado. Así Vale, que me vale. parece fenomenal. Pues como en el budismo, así se genera un mundo que es las preguntas y respuestas que se hacen entre maestro y alumno y al final se recoge todo. Eso está genial. Pues mira, Marienka, mi queridísima Marienka es la que ha levantado la mano. Ha sido más rápida que nadie, lo que veo. Así que todo tuyo. Abre micro y para adelante. Gracias. Y eso que hoy tengo el Zoom tonto, no me funciona la cámara, para levantar la mano he estado como medio minuto. En fin, bueno, muchísimas gracias por tu charla, ha sido muy nutritiva, podría decir. Y tengo una pregunta porque me quedé me quedé expectante para que dijeras cuál es la estructura que puede tener un buen testimonio. Porque dices, un buen testimonio tiene una estructura y ahí me quedé. Sí, vale, ¿ves? Ahora con la pregunta de Marienka os lo cuento. Y ya como estamos en la ronda de preguntas, no me siento yo que me he pasado del tiempo que me habían dado para la charla. Así que estupendo. ¿Qué estructura tiene que tener un buen testimonio? Bueno, ¿quién soy? Lo primero. A continuación, ¿dónde estaba yo antes de entrar en un programa, recibir un servicio, una mentoría o utilizar un producto? ¿Sí? ¿Qué ha pasado mientras lo he utilizado? ¿Qué ha cambiado en mi vida? ¿Cuáles son los resultados tangibles que he conseguido? ¿Y por qué los recomiendo? Genial. ¿Eh? Muchísimas gracias. Claro, entonces si yo digo, soy Paloma Fernández, tengo 54 años y vivo en Lanzarote. Durante años he estado peleada con mi cuerpo y con mi peso. He probado todas las dietas del mundo y ninguna me había funcionado. Hasta que un día me encontré con plena y feliz. Entré en el programa y es increíble cómo a lo largo de los 4 meses que he estado trabajando con Paloma, mi autoestima ha subido, he conseguido equilibrar mis emociones, he dejado de comer por ansiedad, etcétera, 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 ¿no? Y lo mejor de todo, al final, es que he bajado 8 kilos. Se lo recomiendo a cualquier mujer que esté harta de probar todas las dietas del mundo y lo único que consiga sea bajar de peso para luego volverlo a recuperar. Perfecto. Ese es un testimonio que, vamos, vende sí o sí. Y además Genial. rápido. Es que tienes razón porque a veces la gente te da un testimonio pero se va por las ramas Claro. y no explica exactamente qué beneficio ha sacado, el tiempo que ha estado, etcétera, etcétera. Entonces, gracias. Os doy un tip más, ¿vale? Porque el tema de los testimonios era un tema en el que a mí me hubiera gustado entrar más en la conferencia, pero es verdad que no salió tanto, ¿no? Como otros temas y no quería dedicarle tiempo a costa de quitárselo a otros temas. Pero os doy un tip más. Organizad un Zoom para grabar los testimonios. No dejéis que la otra persona os grabe el testimonio. Organizad un Zoom. Primero hablas con ella, vuelves a recuperar esa confianza de, ¿te acuerdas cuando hicimos esto, tal, no sé qué? Es decir, traer esa parte de todo el servicio que ha vivido, toda la experiencia que ha vivido, toda la transformación que ha vivido. Y cuando ya está en ese estado emocional, entonces le recuerdas cuáles son los puntos a tocar y si hace falta, se los vas preguntando y luego los editas y los cortas. Genial. Mira, Paloma. Gracias por la pregunta, Marienka. Perdona, Marianca.
Monse Torrens, que nos comenta en el chat, si puedes leerlo en el chat, porque es que está en su trabajo y no puede estar hablando, me imagino. Si puedes contestarle, aunque ahora veo que está fuera de la cámara, pero A bueno, ver. siempre se puede contestar y que vea la grabación si quiere y luego se lo indico también, de todas formas. Pero no veo la pregunta. A ver, tienes por un lado, ¿cómo accedemos a los regalos? Por un lado. ¿Vale? ¿Y cuál sería un buen Yo es que los chats no los miro mientras estoy hablando. Reconozco, luego podemos ir para atrás y que normalmente tengo gente que me ayuda en las conferencias y me mira los chats. ¿Cómo accedemos a los regalos? Muy fácil, muy fácil. Ahora, cuando cerremos la sesión, yo voy a poner un mensaje en los grupos, ahí os voy a dar unos links para acceder a los regalos, ¿vale? Y os lo voy a poner fácil. Y además, a los que sé que habéis venido aquí, os lo mandaré también por privado. Vale. Es la ventaja que tiene el sistematizar el trabajo y ahora mismo saber qué gente se apuntó, qué gente está aquí, qué gente quiere la grabación, etcétera, etcétera. Y luego ¿Sí? ha puesto cuál sería un buen coeficiente entre los que se da y lo que se vende. Entre comillas, da y se vende. A ver, repítemelo, Xavi. ¿Cuál sería un buen coeficiente entre los que se da y lo que se vende? Vale, no estoy segura de entender la pregunta, ¿vale? Pero algo que también he hablado con varios de vosotros es el tema de poner en valor vuestro trabajo. Sí. Yo tengo que decir que el primer programa que vendí de Plena y Feliz lo vendí en 427 euros, ¿vale? A día de hoy lo vendo en 1.700. Y que me cuesta menos venderlo a 1.700 que lo que me costó en su momento venderlo en 427. ¿Por qué? Claro, porque yo no ponía en valor todo lo que les estaba dando. Tenía puesto tan el objetivo en tener clientes, que no sabía poner en valor. ¿Cómo ponemos en valor el trabajo que hacemos? 3 formas, hay más, pero así 3 formas que me vienen ahora mismo a la cabeza. ¿Cuánto pagaría yo por un servicio como este? ¿O cuánto he pagado yo por un servicio como este? ¿Vale? Yo he pagado 10.000 euros por una mentoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí pagar 3.000 euros por una mentoría no me tiembla el pulso. ¿Por qué? Porque yo he pagado 10.000. Entonces, pedir 3.000 es que me parece un regalo. Porque además yo doy mucho más de lo que me dieron a mí en la mentoría. Eso también es verdad. ¿Vale? Entonces, tú tienes que ver qué pagarías tú por eso. Porque además os digo una cosa, en confianza. Si vosotros, todas las tareas que hacéis a lo largo de vuestro día con vuestro negocio, vierais lo que tendríais que pagar a otra persona para que os las hiciera, subíais los precios de vuestro trabajo rápidamente. Que es la segunda forma. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí esto? ¿O cuánto tendría yo que pagar a otra persona para que hiciera lo que yo hago? ¿Sí? Ahí también entra mucho, que no lo he dicho, el análisis coste-beneficio. Hay muchas veces que estamos haciendo una serie de cosas con nuestro negocio que no nos están produciendo retorno. El coste es mayor que el beneficio y tendríamos que sacarlas. Pero esto es para otra conferencia entera. Entonces, no vamos a entrar ahí. ¿Sí? Entonces, por un lado, ¿qué pagaría yo por este servicio? Por otro lado, ¿qué cuesta este servicio si me lo proporciona otra persona? Y luego el tercero, que para mí creo que es importante también, es bastante decisivo cuando yo pongo los precios, es qué valor tiene lo que entrego. Es decir, la persona que entra, le estoy solucionando un problema, ¿no? ¿Qué valor tiene para esa persona solucionar ese problema? Porque si esa persona es de gratis, es que el problema no le pica mucho. Es que es así. Es que es así. Entonces, yo voy a trabajar y voy a buscar, a ver, si yo pregunto en una sala con 100 mujeres, con 1.000 mujeres, con 5.000 mujeres, ¿cuántas quieren adelgazar? ¿A cuántas les gustaría adelgazar? De 5.000, 4.995 me van a decir que sí.
Ya sea 1 kilo, ya sean 3, ya sean 15 o ya sean 20. ¿Sí? Pero si yo pregunto cuántas de ellas están dispuestas de pagar por adelgazar, apagámonos, eso es otra cosa. Por eso digo que es tan importante conocer a mi cliente. ¿Quién es la persona que está dispuesta a comprar mi producto o mi servicio y a pagar por él lo que yo pido? Desde luego, para mí tiene que haber un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Con lo cual, para mí, la respuesta es el 100%. Entre lo que doy y lo que recibo, el coeficiente ha de ser del 100%, porque con mayor desequilibrio, o bien mis clientes van a percibir que están pagando por algo que no tiene tanto valor como lo que pagan, o bien yo voy a percibir que estoy dando de más y no recibo a cambio, y no es justo. Así que dentro de la parte de mentalidad también hay que hacer un trabajo muy profundo a nivel de merecimiento y a nivel de valoración para luego colocar los precios correctos. No sé si responde a tu pregunta o no. Si no responde, vuelve a preguntar o me preguntas por privado. ¿Sí? Era Monse, ¿no? ¿Quién había preguntado? ¿Quién era? Sí, ¿Quién lo había preguntado? Monse Xavi. Torrens. Vale, Sí. fenomenal. Monse, pues luego si quieres, ¿ha contestado a tu pregunta? Si no, me escribes por privado y lo vemos. ¿Vale? Más Bueno, cositas pues, que queráis preguntar. ¿tenéis más preguntas? ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Charlie, que lo tenemos ahí a la escucha también? Aquí estoy. Ready. Eso. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta relacionada con la charla, por favor, no me preguntéis por sabores de yogures o cosas así extrañas, ¿vale? Mira, voy a comentar una cosa, aprovecho, yo aunque no me pregunten lo comento, porque se me ha ocurrido a raíz de la pregunta de Monse y me parece también que es un tema muy interesante. Fíjate que cuando tú dices qué coeficiente hay entre lo que das y lo que vendes, estás haciendo una separación entre vender y entregar. ¿Sí? Cuando en realidad no existe. Es decir, tú vendes lo que das. Entonces, cuando tú piensas que hay una separación, aquí hay algo que trabajar internamente. En cualquier caso, sí que te lo voy a cambiar un poquito, ¿vale? Las palabras dicen mucho, cómo escribimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, dicen mucho de esas creencias subconscientes que tenemos dentro. Entonces, te lo voy a cambiar un poquito, ¿sí? Tú a tu cliente le vendes lo que quiere y le das lo que necesita. Ahí sí que hay una diferenciación, ¿vale? ¿Por qué? Porque las personas que entran en mi programa, las mujeres que entran en mi programa, ¿qué quieren? Adelgazar. ¿Qué necesitan? Solucionar sus desequilibrios emocionales, ganar autoestima, tener confianza en ellas mismas, empezar a hablarse bien, desbloquear creencias subconscientes en relación a la comida, tener mejores relaciones con la gente que quieren, aumentar su amor propio. Todo eso es lo que necesitan, pero no es lo que quieren. Lo que quieren es adelgazar. ¿Sí? Entonces, yo vendo adelgazar y para que ellas consiguen lo que quieren, les doy lo que necesitan. Entonces, en el lenguaje sí que es distinto lo que doy de lo que vendo. ¿Vale? Pero porque es el camino, es la forma en la que van a conseguir lo que quieren. ¿Sí? Gracias, Monse. Tienes así a Antonio Quirós con la manita levantada, con la varita, Cuéntame, Antonio. con la varita levantada. Vale. Con la varita levantada, me encanta, Xavi. Sí, sí, es magia. Qué arte tiene. Y me ha parecido, bueno, enhorabuena, me ha parecido muy interesante. Hay muchísimas Gracias. cosas de valor. Creo que el mayor valor que transmites es tu ejemplo. Creo que es ese peso de tu charla fundamentalmente. Así que enhorabuena y gracias por tu generosidad. Y has comentado en varias ocasiones el decir
la oferta en una frase que se pueda decir en 30 segundos. ¿Podrías poner algún ejemplo que creo que podría ser interesante, tanto tuyo como Sí, de otras personas, por favor? sí, claro. Te acompaño a bajar hasta 20 kilos en un año, ayudándote a equilibrar tus emociones, a hablarte de manera positiva y a reencontrar tu autoestima, tu autoconfianza y tu valor propio. Incluso si llevas toda la vida haciendo dietas y siendo víctima del efecto yo-yo y ya piensas que lo has probado todo. ¿Te queda claro lo que hago? Nos hemos quedado sin palabras. Magistral. ¿Te ha quedado claro lo que hago? ¿Te ha quedado claro Perfectamente. lo que puedes conseguir? Así es. ¿Te ha quedado claro cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Totalmente. Pues de eso se trata. De eso se trata. Muchas gracias. Creo que ese ejemplo ilustra un poco más lo que estabas comentando. Y creo que lo has dejado precisamente para las preguntas. Gracias. He dejado algo más para las preguntas, ¿ves? Como a mí me encantan las preguntas y yo disfruto un montón con las preguntas porque me da oportunidad, me vienen cositas. Y has dicho, ¿no? Que digamos que mi mayor aporte es mi ejemplo. Yo no quiero ser ejemplo, no lo he querido ser nunca, ¿no? Pero en mi vida es verdad que, bueno, pues mucha gente ha seguido mis caminos y mis pasos, ¿no? Porque algo de lo que sí que tengo una capacidad muy grande, que yo creí que la tenía todo el mundo hasta que descubrí que no, es de ver situaciones, encontrar estructuras y encontrar métodos, pasos a pasos que cualquier persona puede seguir para conseguir un resultado, ¿no? Entonces, como me es muy fácil, yo cojo tu negocio y digo, vale, esto lo movemos cada no sé qué tal, y hacemos esa estructura que te sostiene el negocio y decimos esto para el primer paso, para el segundo paso, para el tercer paso y para el cuarto paso. ¿Vale? Entonces, eso es algo que, como digo, a mí me resultaba como muy natural y he visto que no. Con muchos de mis mentores, yo buscaba cosas que yo no tuviera. Y me daba cuenta de que sin esta estructura, sin ver clara la base, tú no puedes construir la casa. Y otra cosa más, de mi ejemplo, yo trabajo desarrollo personal, bienestar y salud. Porque en esta mentoría que os decía que pagué yo de 1.000 euros, había gente con negocios muy potentes, pero que no estaban en el mundo del desarrollo personal. Y el mentor no tenía ni idea del mundo del desarrollo personal. Y el mundo del desarrollo personal, del bienestar y de la salud tiene unas características que son distintas y que te hacen que cosas que funcionan en otros nichos, en tecnología o en ventas de cualquier otra cosa, no funcionen en desarrollo personal. De ahí lo que os decía antes de, bueno, tú has conseguido los resultados que vendes y que transmites. Cuando buscamos gente para nuestro equipo, una cosa muy divertida que he escuchado también últimamente y que a mí nunca se me hubiera ocurrido, porque yo soy una aprendiz nata, me encanta aprender y me encanta enseñar también. Entonces, a mí no se me ocurre nunca que alguien me diga lo que me han dicho esta semana, es que yo no quiero aprender a hacerlo, yo quiero que me lo hagan. Yo sí quiero aprender a hacerlo. Y una vez que sé cómo se hace, decido si mi tiempo y mi energía me merece la pena invertirlo ahí o no, lo delego en otra persona. Pero como ya sé cómo se hace, puedo elegir un buen profesional. Porque ¿no os ha pasado que habéis contratado gente que os ha prometido el oro y el moro y al final nada? ¿Por qué? Porque como yo no sé cómo se hace, confío en lo que me dicen. Y como confío en lo que me dicen, pues al final no tengo tampoco argumentos para decirles que no estás cumpliendo lo que me dijiste, no estás haciendo lo que me dijiste. Porque solo lo puedo valorar con resultado. Y de verdad, es importantísimo tener mentores de desarrollo personal. No solo mentores de negocios. Yo tengo mis propios coaches en distintos ámbitos de mi vida, que lo que hacemos es intercambiarnos sesiones. Ni siquiera es necesario invertir dinero. Muchas veces con trueques se consiguen muchísimas cosas. Entonces, yo tengo varios mentores de desarrollo personal y de desarrollo espiritual
con los que me veo periódicamente, y tengo también mentores del sector de negocios del desarrollo personal. Es decir, yo donde ya no busco de ninguna de las maneras es alguien que me enseñe a llevar mi negocio, que no entienda qué es lo que yo estoy haciendo y por qué el desarrollo personal es distinto a cualquier otro negocio. ¿Sí? Entonces, esa parte me parece muy importante resaltarla. El hecho de que, bueno, cuando busquéis apoyo, aseguraos, uno, de que esa persona ha llegado a donde os quiere llevar y segundo, que ha llegado en vuestro sector, no en otro. Gracias, Antonio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Está siendo súper interesante y aprovechar este espacio para hacer las preguntas creo que le da un aporte de valor todavía superior. No obstante, aprovechar esos regalos, reservar ya la mentoría con Paloma porque ella tiene también el tiempo limitado y nos vemos ahora una formación Sí, más dentro de unos minutos. Así que venga, la última si quieres, sí. Paloma. Vale, no, quería comentar que en las mentorías que hacemos en la comunidad funcionamos así. Es decir, lo que hacemos es pregunta-respuesta, 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 ¿no? ¿Dónde estoy bloqueado? ¿Dónde tengo un problema? ¿Qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo soluciono? ¿Vale? Entonces, en mis mentorías funcionan, las grupales funcionan siempre así. Porque yo soy consciente de que si yo preparo preguntas para contaros, nunca vamos a sacar tanto valor como si sois vosotros los que hacéis las preguntas. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a los que luego ven la grabación, que yo soy también de las que muchas veces veo las cosas en diferido porque no me cuadra. Y para mí tiene tanto valor una cosa como la otra. Lo importante es que os llevéis de aquí cositas que funcionen para vuestros negocios y os ayuden a dar los siguientes pasos. Y vuelvo a decir, cualquiera que quiera que sea yo la persona que le acompañe a seguir dando esos pasos, aquí me tenéis. Genial. Pues muchísimas gracias y nos vemos en un mesecito con otra superformación de otro profesional del grupo. Así que ya sabéis, seguimos en el grupo de trabajo de WhatsApp. Espero veros a todos muy pronto, ya desde España, pero un beso. Hasta luego. Gracias, luego. Paloma, por los problemas técnicos. Gracias.